Muy bien, vamos a tener unas palabras de oración para iniciar el estudio de hoy. Bondadoso Señor, gracias te damos en este momento que nos permite reunirnos nuevamente para estudiar acerca de estos errores que Satanás utilizará en el tiempo del fin y que está utilizando para minar la fe de muchos e inclusive penetrar dentro de tu pueblo. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo dirija esta reunión y que podamos entender y poder discernir el engaño satánico para que no caigamos en sus trampas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, ya la semana pasada que tuvimos que hacer un paréntesis porque tenía que hacerme unos exámenes, estaba para la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a continuar con el estudio. Estamos en la segunda parte del espiritismo. Ya estudiamos primero el primer error capital de los dos, que es la santidad del domingo, fue desmantelado bíblicamente, y por el espíritu de profecía también. Entonces ahora vamos a estudiar o a continuar el estudio de lo que tiene que ver con la doctrina de la inmortalidad del alma, es decir, la base del espiritismo. Entonces, antes de continuar con las citas que venimos trayendo, ya analizamos en primera parte el espiritismo en el Edén, cómo Satanás penetró, porque a veces creemos que el espiritismo es bolas de cristal, estar ante un medium, consultar a los muertos. Es mucho más que eso. Jensen, ok, gracias. Es mucho más que eso. El espiritismo no se limita. El espiritismo es la obra de Satanás. Entonces, en el tiempo del fin, según dice la sierva de Dios, él va a emplear eh, formas sutiles de penetrar. Y ahora mismo no va a utilizar, quizá para poder entrar al cristianismo, una forma abierta de espiritismo, como que un cristiano vaya a consultar un medium, que use una bola de cristal, que averigüe el futuro a través de ello. No, Satanás utilizará otros medios y vamos a ver. Finalmente tendremos que ver cómo él logra penetrar al pueblo de Dios, que es su objetivo principal, porque es quien le hace la guerra. Entonces, una de las, se me pidió también, un miembro del grupo, de que hiciera un análisis general, no lo vamos a hacer tan detallado, tengo mucha información con respecto a eso, que podríamos coger un estudio completo para eso, acerca de la parábola del rico y Lázaro, porque la parábola del rico y Lázaro es prácticamente espiritismo puro dentro de las iglesias cristianas, porque ellos toman esto, añadiéndole al texto lo que no dice, y lo toman como un hecho real, de que la persona después que muere sigue vivo. Esa es la base del espiritismo. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Y también tendríamos que ver, quizás podríamos hacer un estudio aparte, adicional. Hoy quiero solamente tocar algunas pinceladas con respecto a ese tema para continuar con el espiritismo, puramente, que lo que nos interesa es saber cómo que Satanás va a penetrar dentro de nosotros. Pero es válida esa petición porque tiene que ver con el tema. Entonces vamos a tocar acerca de lo que es la parábola del rico y Lázaro. Y luego después de eso, entonces continuaremos profundizando en el estudio lo que tiene que ver con el espiritismo dentro del cristianismo. Muy bien. Lo primero que tenemos que notar es que si nosotros vamos a la Biblia que es su propio intérprete, no se va a contradecir. Si analizamos en el Antiguo Testamento, ¿qué enseña el Antiguo Testamento con respecto a la muerte? Si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué enseña el Nuevo Testamento con respecto a la muerte? Bueno, pues vamos entonces a entender cómo Jesús pensaba acerca de la muerte, cómo era considerado. Por ejemplo, yo voy a leer un texto que está en Job, en el capítulo 19, versículos 25 y 26, y dice claramente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahí está claro de que la persona cuando muere, como Job lo dice claramente, pues su cuerpo se vuelve polvo. Pero después de que su piel se deshaga,
Dice, en mi carne, o sea, él está hablando de la resurrección, veré al Señor, a mi Dios. Asimismo, si vemos cómo Jesucristo pensaba, o cómo pensaba, por ejemplo, David en el Salmo 13:3, él dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Se comparan a la muerte como un sueño. Isaías 26:19 también habla de la muerte como un sueño. Daniel 12:2, la muerte es un sueño. Los que duermen en el polvo serán levantados. Entonces, si vamos a ver lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, o Pedro en 2 de Pedro 3:4, cuando Jesús resucita a Lázaro, vamos a notar que ellos toman la muerte como un sueño, pero entienden que cuando la persona muere, sus pensamientos son puestos en el olvido, no siente ni padece. Es decir, que la doctrina que plantea que la persona cuando muere sigue vivo es exactamente lo mismo que Satanás dijo en el Edén, lo que acuñó la Iglesia Católica, como la vimos en la primera sección de este estudio, de la segunda parte, eso está grabado, y vimos las evidencias que ellos mismos corroboran eso. ¿Mm? Inclusive la persona cuando muere puede ir a un lugar donde a través de alguna misa puede sacársele allí y transportarlo al cielo. Una idea antibíblica completamente, basada en la doctrina de la inmortalidad del alma. Las iglesias protestantes, que son las hijas de ella, heredaron eso mismo. Entonces Dios, en su sabiduría, levantó un pueblo que condena eso, basado en la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender de que la doctrina de la inmortalidad del alma, que es el mecanismo que Satanás ha utilizado, porque el temor que la gente le tiene a la muerte es increíble. El cristiano sabe que no es así, que si muere lo que está es durmiendo. Entonces, basado en eso, ha creado una doctrina donde se plantea que la persona realmente no muere. Eso le da una esperanza falsa a las personas. Bien, primero tenemos que ver que Lucas, un escritor judío griego, ¿verdad?, de ascendencia judía y griega, escribió esto. Es la única parte de los evangelios, o el único de los evangelios que narra la parábola del rico y Lázaro. Las otras parábolas sí están en los otros evangelios, por esta no, porque Lucas quiso que este mensaje que Jesucristo dio, que se lo dio directamente a sus discípulos, pasara también al mundo griego. Ese es el primer punto. También tenemos que notar que hay una serie de parábolas que Jesucristo viene narrando y que culmina con esta. La primera parábola que Jesucristo narra es la parábola que tiene que ver, estamos en el capítulo 17, ¿verdad? No, comenzamos en el 15. En el capítulo 15 de Lucas, nosotros notamos que hay 5 parábolas. La primera parábola aparece en el versículo 3. Es la parábola de las 100 ovejas. Primera parábola. Y notará que las parábolas de Jesucristo siempre empezaban de la misma manera. Si nos vamos a la segunda parábola, esa es la que aparece en el versículo 7, que es la de las dracmas, las 10 dracmas. Y Cristo narra esa parábola. Luego narra otra parábola, que es la tercera, es la del hijo pródigo. Aparece en el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. Luego Cristo narra otra parábola, que es la número 4, que es la aparece en el capítulo 16, versículo 1 en adelante, que es la del mayordomo infiel. Y finalmente Cristo narra la quinta parábola, que es la parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, todo el mundo acepta las 4 parábolas anteriores como parábola, pero la quinta no quieren aceptarla el mundo cristiano como parábola, sino como un hecho real. Vamos a estudiar la parábola rápidamente y veremos si eso es un hecho real o es parte de la doctrina de la inmortalidad del alma, que tiene que ver con ser la base del espiritismo. Es la manera como Satanás ha penetrado. Pero vamos a ver mucho más cosas con respecto a cómo Satanás penetra. Penetra a través de la música, a través de distorsionar los mensajes doctrinales. O sea, hay muchos métodos que lo vamos a ver más adelante. Vamos con el rico y Lázaro. Dice aquí, había un hombre rico, exactamente como Cristo empieza la parábola, cualquier parábola. Dice aquí, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Es decir, esos colores son los que utilizaban la realeza, las personas de importancia. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico hacía banquete con esplendidez. Hasta ahí, la Biblia no me ha dicho
absolutamente nada con respecto a si está hablando eh, de, un, de un hecho real o si es una parábola que se está tomando en consideración. Sigamos leyendo, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Interesante notar que en la parábola de Jesucristo, cuando Jesucristo hacía alusión, nunca mencionaba un nombre. De ahí algunos estudiosos cristianos que creen en la doctrina de la inmortalidad del alma, la base del espiritismo, sin darse cuenta quizás, dicen, bueno, ahí mencionó un nombre, quiere decir que eso es un hecho real. Cuidado. La razón por la que Cristo mencionó un nombre aquí, y específicamente este nombre, es porque con lo que él concluye la parábola, 3 semanas después de esto, Jesucristo resucitó a un individuo que se llama Lázaro, para que ellos entendieran. Le mencioné ese nombre porque Cristo sabía lo que iba a pasar con Lázaro y que él lo iba a resucitar. 3 semanas después, Cristo resucita a Lázaro y les hizo ver a ellos que la conclusión de esta parábola era real. Tienen a Moisés y a los profetas, pero aunque uno se levante de los muertos, ustedes no van a creer, efectivamente, porque la Biblia dice que entonces procuraban matar a Lázaro en vez de creer. Esta es la razón por la que aparece la palabra Lázaro aquí. Luego sigue diciendo en el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Ahí aparecen dos elementos que son las migajas de la mesa y los perros, que nos recuerdan a la mujer que estaba deseando que Jesucristo le diera a caer, aunque sea las migajas, porque ella sabía que ella no era judía, pero aunque sea las migajas, Señor, porque los perros comen de las migajas. Entonces, si yo soy un perro, porque yo soy gentil, yo no soy de los judíos, por lo menos las migajas. Y el Señor se maravilló, oye, qué fe tiene esa mujer. Entonces, Jesucristo es lo que está dando una lección a ellos, para que vieran que aún los que estaban fuera también tenían esperanza. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vaya notando que esto es una parábola por los elementos que aparecen. Cuando la persona muere, ¿quién fue el que murió primero? El mendigo. Y él fue llevado al seno de Abraham, aquí al regazo de Abraham. Y la palabra de Dios indica lo que significa el seno. Cercanía, ¿ah? Protección. Hay muchos textos bíblicos que lo dicen, pero que hoy no podemos estudiar. Si estudiamos esa parábola completa, entonces yo podría darle todos esos textos. Solamente que quiero que lleguemos a este punto. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Note que el mendigo fue llevado al seno de Abraham, pero el rico fue sepultado. En ningún momento ha dicho que el rico está vivo, sino que lo sepultaron. Pero mire lo que pasa. En el Hades, es decir, en el sepulcro, alzó sus ojos, en otras palabras, el rico estaba no en alma, estaría en el cuerpo porque tiene ojos y los ojos son de carne. El oído es de carne, la lengua es de carne. Todos los elementos que usted va a ver que aparecen en esta parábola son de carne. Entonces, cuando la persona muere, sabemos que la Biblia establece que vuelve al polvo. Ya la carne desaparece. Eso me indica a mí que esto es una parábola. Aparte de que el individuo cuando muere, si es bueno, va al seno de Abraham, no va ante Dios, sino ante Abraham. ¿Por qué Jesucristo escoge a Abraham? Porque ellos decían, somos hijos de Abraham. Nuestro padre Abraham, ese era su orgullo. Entonces Jesucristo le toca esa fibra sensible. Y luego le dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que me está indicando aquí que cuando una persona muere y está quemándose o está en el infierno o está en el sepulcro, desde allá puede ver a los que están en el cielo, a los que fueron salvos, a los que están en el seno de Abraham. Eso es lo que me está diciendo allí. Entonces, él dando voces quiere decir que tenía cuerdas vocales y las cuerdas vocales son de carne. Dijo al padre, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Note bien, él está en el tormento quemándose. Él dice que está en el Hades, que es el sepulcro, pero en el sepulcro, ahí en la tumba, él se está quemando. Y le dice, Padre Abraham, haz que Lázaro moje la punta de su dedo en agua, que la moje así, y me la ponga en la lengua para que se me quite este tormento. ¿Usted cree que eso podría ser algo real?
O sea, no hay que tener la sabiduría de Salomón para darse cuenta de que eso es una parábola. Porque alguien moje la punta de su dedo en agua a una persona que se está quemando, ardiendo en el cuerpo, y le toquen ahí, se le va a quitar ese ardor. Es un mensaje que hay. ¿Y cuál es el mensaje? Al final de la parábola está el mensaje. Y refresquen mi lengua. Fíjense que aquí aparece dedo, lengua, ojos, ¿ah? Cuerdas vocales. Todo eso es de carne. ¿Por qué una persona cuando muere no puede aparecer ni puede hablar? Me habló, me salió fulano y me habló y me dijo. No puede porque lo que permite a un individuo ver no es el espíritu, es el cuerpo. Si no, no hubiera ciegos. Lo que permite a una persona hablar es la lengua y las cuerdas vocales, y son de carne. Si no, no hubiera mudos. Lo que permite a una persona oír es el oído, y eso es de carne. Si no, no hubiera sordos. Porque si con el alma, con el espíritu, entonces no hubiera sordos. No, el problema es en el cuerpo. Por eso cuando una persona muere, dice la Biblia, su memoria es puesta en olvido, porque el cerebro es de carne. Entonces, a las personas que quieren, que aceptan esta doctrina diabólica, entonces no se dan cuenta de que todos los elementos que ellos muestran como una manifestación de que el ser está vivo, son elementos que son de carne. Y la Biblia me dice que la carne se vuelve polvo y que el espíritu es lo que va a Dios, quien lo dijo. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Es decir, que el que está en bonanza, como recibió bienes, entonces se quema. Y Lázaro, que recibió males, entonces va al cielo. Eso tiene un significado muy especial. Eso es para las personas que tienen un comportamiento contrario a lo que Dios establece. Porque hay ricos, como Job, como Abraham, como David y otros que van a heredar la vida eterna. Y hay otros pobres que fueron delincuentes, ladrones, asesinos, que se van a perder. Entonces no tiene nada que ver con ser rico ni con ser pobre, sino que aquí están mencionando, tú recibiste tus bienes. O sea, lo que tú recibiste, tu riqueza, ya eso es tu pago. Pero este individuo, según yo lo veo clamando a su padre Abraham, era un individuo que no, quizás no era una persona mala. Sigamos viendo qué dice la parábola. Además, dice Abraham, fíjate que con Abraham que le está hablando, Dios está hecho de lado. Jesucristo está tocando la parábola porque ellos tienen a Abraham como padre. Y cuando Cristo dijo antes que Abraham fuese, yo soy, tomaron piedras para apedrearlo, porque ellos consideraban que Abraham era superior que él. Que antes que Abraham fuese, ya yo soy. Y lo consideraron un blasfemo y quisieron apedrearlo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, es decir, los que están allá quemándose y nosotros los que estamos de este lado, hay una gran cima, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar acá. Es decir, que ahí se derrumba la doctrina del purgatorio, porque dice ahí que los que están allá no pueden pasar, pero con el purgatorio, que creen en la doctrina de la inmortalidad del alma, que es una doctrina satánica, con unas oraciones y unas ofrendas, usted puede sacarlo del purgatorio y lanzarlo para allá, para el seno de Abraham. Pero aquí la Biblia me está diciendo que no se puede. Esta sí es una lección verdadera, pero es una parábola para que yo entienda de que cuando una persona murió, ya fue juzgado para salvación o para perdición. Eso es lo que la parábola me está diciendo. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, como si Dios no hubiera tenido misericordia con ellos. Él le ruega a Abraham, cuando la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre, pero esto es una parábola. Entonces Cristo le está diciendo, como ustedes creen que Abraham es su padre, entonces vamos a poner a Abraham de ejemplo. Él le está rogando a Abraham como si Dios no le hubiera dado suficiente oportunidad. Entonces mándalo a la casa de mi padre porque yo tengo 5 hermanos. Entonces fíjese lo que pasa. Para que les testifique. Oh, o sea, Dios no le había testificado con tantos años hablándose del Evangelio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, y Abraham le dijo, Jesucristo le está diciendo lo que Abraham les dijo, porque de parte de Abraham, cuando usted se va al Génesis, va a ver que allí aparece
Todas nuestras doctrinas están de Génesis del 1 al 9. Y Moisés escribió eso, que es un descendiente de Abraham. Pero cuando él le dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, le está diciendo, lo que aparece en la palabra, que ustedes dicen que las escrituras, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo dice, las escrituras dicen, tienen a Moisés y a los profetas, entre los cuales Moisés y Abraham también eran profetas, según la Biblia lo dice. A ellos lo tienen, óiganlos. Ahora dice también, y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si, oiga, le ripostó a Abraham, le ripostó a Abraham, cuando Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, crean en eso, oigan lo que ellos dicen. Pero ¿qué es lo que dicen Moisés y los profetas? ¿Consultará el pueblo a los muertos por los vivos? No consultará el pueblo a su Dios, a la ley, al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque los ha amanecido. La ley es Moisés y los testimonios son los profetas. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces Cristo le está diciendo, tienen a Moisés y a los profetas, crean lo que ellos dicen. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que no se puede consultar un brujo, que la persona cuando muere está muerta. Eso es lo que dicen los profetas. Todos los profetas dicen lo mismo. Y Moisés, entonces le dice, a Moisés y a la profeta tienen, óiganlo. Pero entonces mire, viene y los riposta, le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, padre, mándale a uno que, a Lázaro, que él resucitó, que estaba en el, o sea, que estaba en el seno de Abraham, el de la historia, el de la parábola, mándalo, porque como ellos saben que él murió, y ahora que lo vean resucitado, entonces ellos van a decir, si se levantó de los muertos, entonces ellos van a creer en él. Pero entonces se supone que hay una contradicción, porque si Lázaro está en el cielo, él no está muerto. Si está en el seno de Abraham es porque está vivo. Y le dice, no, si se levantare de los muertos, ellos van a creer. Entonces la parábola aparentemente hay una contradicción, pero no es que haya una contradicción. Jesucristo le está mostrando a ellos que ellos son contradictorios. Porque si va a levantarse de los muertos, entonces es porque está muerto. No puede estar vivo. Entonces la idea de ellos es que él está vivo. Entonces Cristo le está desbaratando esa idea pagana que había penetrado su pueblo. Eso es lo que él está haciendo. Y luego sigue diciendo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por eso le dije ahorita que la historia de la resurrección de Lázaro tenía mucho que ver, porque Cristo le mostró cuando Lázaro lo fue resucitado 3 semanas después, que Cristo esperó, porque había una teoría dentro del pueblo judío que la había atado de los paganos y ya estaba penetrado en ella. Cristo, recuérdese que habían 400 años de oscuridad del último profeta Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista. Estaban oscuros y había penetrado esas doctrinas erradas al pueblo de Dios. Entonces Cristo le dijo, Lázaro no está muerto, él está durmiendo, pero se refería al sueño de la muerte. Y después dice la palabra, y diciéndole claramente, le dijo, Lázaro está muerto. Pero cuando, aun cuando él sabía que Lázaro está muerto, dice, vamos a tal lugar. Y Cristo se fue para otro lugar, en vez de ir para Betania, vamos a Judea, y se fue para Judea. Los discípulos se sorprendieron, pero ese es el discípulo, ese es una persona que él ama mucho, que Cristo amaba mucho a Lázaro. Pero Cristo sabía que lo iba a levantar del sueño. Y Cristo se fue para que pasara un tiempo prudente hasta que Lázaro estuviera podrido. Por esa razón, esa doctrina errada que había entrado de que el cuerpo, el espíritu, el alma, quedaba dentro del cuerpo varios días antes de que fuera despachado para otro lugar, Cristo dijo, déjame esperar que pase el tiempo que ellos dicen. Y esperó 4 días. Decía que eran 3 días. Cristo dijo, voy a esperar 4. Y esperó 4. Usted ya está seguro que está muerto, de que el alma no está en él, que el espíritu no está allí. Lo que ellos le llamaban el alma es el espíritu, que ya no está allí. El alma es el cuerpo y el espíritu juntos, según la Biblia lo declara claramente. Que la Biblia no se contradice. Cuerpo, sopló en su nariz el aliento de vida y fue un alma viviente. Muy bien. Entonces Cristo dice, ya no está allí, entonces ahora voy a resucitarlo. Muevan la piedra. Lázaro, sal fuera. Y la sierva de Dios dice que él mencionó el nombre Lázaro, porque si Cristo dice sal fuera, esos muertos que están ahí todos resucitan. Él dijo Lázaro específicamente. Y al mencionar el nombre Lázaro, los que estaban allí para entramparlo, entendieron la parábola que le había hecho. Y resucitó a Lázaro. Y dice la Biblia, es el milagro más poderoso que Cristo ha hecho.
resucitar un muerto, 4 días, ya es día. Que Marta le dice, no, Señor, que ya hiede, está podrido. Y cuando Lázaro salió envuelto todavía. Y Cristo demostró que él tenía las llaves de la muerte. Pero ¿qué dice la palabra? Que aquellos que fueron enviados para entramparlo, fueron y testificaron, oye, ese hombre tiene un poder. Ese hombre va a arrastrar mucha gente, porque el que estaba muerto hay 4 días, que todo el mundo sabía que estaba podrido, salió, tiene poder sobre la muerte. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces procuraban matar a Lázaro. Oiga bien, en vez de creer ante tal magnitud, testimonio de una magnitud asombrosa, en vez de creer, procuraban matar a Lázaro. Y a Cristo también lo querían matar. Pero querían matar la prueba de que Cristo tiene el poder sobre la muerte. Y esa parábola, Cristo se la citó a los fariseos delante de sus discípulos. Fue a los fariseos, no a los saduceos, porque los saduceos no creían en resurrección. Entonces él se la citó a los fariseos que sí creían, pero tenían una idea rara y no aceptaban a Jesucristo como Salvador. Pero esa información también le llegó a los saduceos. Ojalá alguno de ellos se haya arrepentido, porque el testimonio de Lázaro indicaba de que Cristo tenía el poder sobre la muerte. Porque aunque Cristo había resucitado a otros, algunos se burlaban. Podía creer otra cosa, pero ya Lázaro tenía 4 días. Entonces esa parábola que acabamos de ver nos indica claramente de que no era un hecho real, por los mismos elementos que aparecen en ella. Todos los elementos indican que era una parábola y que Cristo tenía un mensaje que enseñar. Y el mensaje de amonestación tiene que ver con la doctrina de la inmortalidad del alma, que es el tema que estamos llevando a capítulo. Entonces ahora con esa aclaración pasamos a continuar con el estudio de el espiritismo. Sabemos que merced a esos 2 errores capitales es que Satanás entrampará a todo el mundo. Lo hizo en el Edén porque todo el mundo en el Edén eran Adán y Eva, los enredó. Lo hizo en la edad oscura de la iglesia, a partir de la segunda iglesia, la iglesia de Pérgamo, la segunda. Así en ese mismo orden, las 3 iglesias consecutivas, Teatira y Sardis. Y allí llegó a una oscuridad tan grande donde penetraron todas esas ideas paganas a la iglesia de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba claro con respecto a lo que pasaba cuando una gente moría. El espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. Note bien que está hablando de la interpretación bíblica. Dentro del cristianismo, esa doctrina malsana lo que va a agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. A medida que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, note que la sierva de Dios dice, estoy leyendo el conflicto inminente, página 70, dice el cristianismo nominal, es un cristianismo de boca, de nombre, de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Vaya cogiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora mismo están penetrando unas doctrinas donde el amor de Dios se manifiesta tan grandemente que al final Dios perdonará a todo el mundo. Dios solamente está demostrando que Él tiene razón. Y al final hasta Satanás será perdonado. Eso se está oyendo dentro de muchas iglesias cristianas. Y aunque en la iglesia adventista todavía no estamos escuchando eso, sí estamos mirando que el amor de Dios se está tomando como algo muy por encima de la obediencia a Dios. Y el folleto pasado nos demostró que es imposible separar el amor de Dios de su justicia. No se puede. El amor y la misericordia de Dios van con su justicia. No se pueden separar. Es decir, que en algún momento dado Dios va a tener que aplicar su justicia y cesar su misericordia, como Él mismo lo ha manifestado a través de la palabra, de la Santa Biblia. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible.
el cristianismo se ha contaminado de forma tal que se parece demasiado a los impíos, de forma tal que la línea no se puede percibir. El espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y el culto idólatra por tener todas la comunión con los muertos como principio vital, se basan en aquella primera mentira mediante la cual Satanás engañó a Adán y a Eva. Estamos hablando del espiritismo moderno, la forma de brujería antigua y cómo eso ha penetrado en la iglesia cristiana. No moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él seréis como Dios. Como se basan igualmente en la mentira y la perpetúan, provienen por igual del padre de las mentiras, es decir, de Satanás. El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio, ni castigo. Ni muerte, ni pecado, ni juicio, ni castigo. Hoy en día se le pasa la mano al pecado, y aunque se dice que sí hay pecado en algunos sectores, pero se dice que no podemos vivir sin pecar, que eso no se puede lograr. La misma mentira que Satanás dijo en el cielo, que era imposible cumplir con la ley de Dios. ¿Acaso le suena familiar dentro del pueblo de Dios eso? Eso es parte del espiritismo. No se crea que el espiritismo es bola de cristal, consulta a los muertos. El espiritismo es más que eso. Es una forma sutil como Satanás ha logrado penetrar. Donde hoy en día, oiga bien, porque este tema va a terminar, bueno, el tema del martes, de los martes por la tarde, que estamos estudiando el santuario. Vamos a estudiar allí también los martes en la noche, a las 8 que estamos estudiando el santuario de Dios. Vamos a estudiar lo que es el juicio de investigador y el juicio a los vivos, porque hoy eso está siendo bajo ataque, porque el espiritismo ha penetrado dentro del pueblo de una forma muy sutil. Y todo eso ha venido cuando se ha colocado la ley de Dios en el lugar que no le corresponde. Actualmente estamos oyendo algunos ministros que abiertamente están diciendo que en el santuario de Dios, en el segundo departamento, es decir, en el lugar santísimo, hay dos muebles. Cuando la Biblia establece que es un mueble, y lo vamos a estudiar, porque eso está en Éxodo del 28, por ahí, Éxodo 28 o el 26. Lo dice claramente, que la tapa del arca era el propiciatorio, la tapa del arca. Eso era un solo mueble, pero están colocando como si fueran dos muebles. Y que un mueble era el propiciatorio, que era el trono de Dios, y que el otro arca era donde estaban los 10 mandamientos. Lo que indica que esto está por encima de esto, muy superior, y que la ley de Dios entonces queda relegada a otro plano. Pero eso es una trampa del diablo. Eso es parte del espiritismo que ha penetrado la iglesia. Porque eso es una trampa del diablo. En primer lugar, es un solo mueble, donde el asiento del trono de Dios es su santa ley, porque Dios no cambia. Y la ley es el carácter de Dios, escrito, y es eterna como Él mismo. Entonces, ¿por qué Dios mandó a poner esa tapa que era de oro puro, macizo, el propiciatorio, sobre el arca, indicando que su trono se asienta sobre su santa ley? Pero ese ministro solamente tocó los 10 mandamientos. Pero él no tocó que ahí adentro de esa arca también estaba la vara de Aarón que reverdeció, y también estaba, ¿qué más? Estaba el maná, símbolo de la protección de Dios y del dominio de Dios sobre la muerte, porque esa vara que estaba muerta reverdeció. Y estaban los 10 mandamientos también allí, estaban los 3 elementos. Entonces, no, si quitamos uno, tenemos que quitarlo los 3. Y Dios lo colocó dentro del arca, indicando que estaban protegidos por el asiento de su trono. Tengamos cuidado, porque esas son de las doctrinas que están penetrando y que están atacando nuestra fe. Y vamos a ver, como la sierva de Dios manifiesta, cómo era que el espiritismo iba a penetrar. Lo vamos a ver. Uno de los puntos también, otro de los puntos, porque ese es el santuario. Las doctrinas iban a ser atacadas. Y un tercer punto, la música. Vamos a ver cómo eso sucede. Ahí tengo cantidad de citas aquí que voy a ir, ¿verdad?, obviando. En el momento indicado podría quizá colocarla. Vamos a ver ahora cómo la música forma parte del espiritismo. Ya vimos abiertamente cómo el espiritismo penetró en el Edén. Lo estudiamos ya en la primera parte de este estudio, ¿no? Vimos cómo el espiritismo penetró a la Iglesia Católica. Esto todavía se mantiene.
Y cómo penetró la iglesia protestante todavía se mantiene. Pero mire cómo penetra el espiritismo en la música. ¿Qué tiene que ver la música con este asunto? Mire, vamos a ver. La música. Mire lo que dice la enciclopedia, la Wikipedia, con respecto a lo que es la música. ¿Qué relación tiene la música con el espiritismo? Y note que la música siempre está en el medio de cualquier acto creativo. Cuando Dios creó, utilizó la música. Pero cuando Satanás se manifiesta, también utiliza la música. Recuérdese de los jóvenes hebreos, recuérdese de Babilonia. Recuérdese que siempre que la música está en el medio. Y Satanás sabe eso, porque fue el director del coro celestial. La música en el espiritismo. Estoy hablando, leyendo una cita secular. Esto no es de que la hermana Juan, no, una cita secular de la enciclopedia. La música en el espiritismo se utiliza como medio de conexión con el mundo espiritual. Así como nosotros utilizamos los himnos para conectarnos con Dios. Por eso es que nosotros sabemos que no cualquier tipo de música puede utilizarse. La música en el espiritismo se utiliza como medio de conexión con el mundo espiritual, generando una atmósfera adecuada para la comunicación con los espíritus. ¿Está viendo la música? Entonces, por eso cuando usted coge una música mundana que está diseñada con otro aspecto y usted la trae a la iglesia, usted lo que está llamando los espíritus de demonios. Por eso que Juan en el Apocalipsis dice claramente cómo era que Satanás iba a penetrar con espíritus de demonios para engañar a todo el mundo. 3 espíritus a manera de rana, que son espíritus de demonios, que él envía para engañar a todo el mundo, porque ese es su propósito. Por eso el mensaje de Dios es a través de 3 ángeles, para llevar ese mensaje a todo el mundo, porque Satanás también va a mandar su mensaje a todo el mundo. Sigue diciendo, además, se considera que ciertas melodías y cantos pueden influir en el estado de ánimo y facilitar la entrada en trance de los medium. Estamos hablando del espiritismo. Note usted cómo la música afecta. Asimismo, Satanás, sabiendo eso, que es el que maneja el espiritismo, el que trabaja con los medios, ese mismo dice, yo voy a hacer que esta música entre a la iglesia de alguna manera, yo voy a lograr que la gente te entre. Si usted no se ha dado cuenta que últimamente hay unos signos que nada más repiten lo mismo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, como son los signos evangélicos, igualito, tin, tan, lo mismo, la misma palabra, la misma palabra. Y llega un momento que usted está como tonto y termina y dice, pero ven aquí, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijeron? Hoy mismo, yo escuché hoy una parte especial hoy que se cantó. Mi hermana no dice nada. Y se me acerca María y me dice, pero ahí no dice nada de Dios. Es un himno que usted se lo puede pegar a Dios si quiere, pero se lo puede pegar a una muchacha, una novia, a una esposa, a lo que usted quiera. Lo que decías es un himno de Lily Goodman. Le digo una cosa maravillosa. Pero aquí estamos mirando según este enunciado, que es secular, eso no es religioso. Es una enciclopedia que dice cómo eso trabaja. Y dice permite facilitar la entrada en trance de los medios. Un trance, un contacto con los espíritus de demonios. En la apostasía Omega, la sierva de Dios también dijo que eso iba a suceder. Dice, miren lo que el señor Aguay recibió una información de un campestre. Y dice lo siguiente. Allí hay una reunión juvenil y se oyen sonidos de música vocal e instrumental. Es una reunión de cristianos. Pero ¿qué es lo que se oye? Es una canción frívola, propia de los salones de baile. ¿Le parece conocido eso dentro de las filas? Y no estamos criticando aquí en la iglesia adventista, porque nosotros somos adventistas y creemos en este pueblo. Lo que estamos es defendiendo la fe y bien desmantelando cómo Satanás penetra en las filas nuestras. Y a veces usted no se da cuenta. Mírelo aquí, sigo leyendo. Entonces los santos ángeles retraen su luz de ellos y la oscuridad rodea a los que se encuentran en ese hogar. Ahora los ángeles se alejan de ese lugar con rostros tristes y llorosos. Rostros tristes y llorosos. Vi repetirse numerosas veces esta escena en todas las filas de observadores del sábado. ¿Cómo? Observadores del sábado. No está hablando de cualquier... Es del pueblo de Dios que ya está hablando. Y manifestó que eso sería al fin del tiempo. Se lo voy a leer ahorita. La música ha ocupado el tiempo que debiera haberse dedicado a la oración. Hay gente que solamente piensa en alabanza.
Hace tiempo que se está luchando por quitar el púlpito del centro y ponerlo como, la iglesia que sí o quién, la iglesia de otro lugar. La cogen como ejemplo, que parecen cines, parecen teatros. La iglesia de Dios no puede parecer un teatro, porque Dios no se lo concedió a Moisés. Le dijo a Moisés, mira, tú vas a hacer la cosa como se te ha mostrado en el monte. Estos son los colores, estos son los materiales, me va a colocar esto aquí, esto allá. Dios le dijo cómo era el templo. Así que no invente con eso. Por eso yo cada vez que se me llamaba a una remodelación, yo me limitaba al inquilino, al propietario. Esto es de Jehová. No es lo que me digan ni en la Junta, no, Jehová. Jehová dice que es así, por eso es lo que va. Si de ahí para allá lo cambian, pero eso no puede parecer un cine. La gente quiere que parezca un cine. Entonces, aparte de eso, nosotros como adventistas nos hemos caracterizado porque el púlpito va en el centro, porque lo principal en la iglesia adventista es la predicación, eso es lo principal. Entonces va a una iglesia católica, va a notar que lo que está en el centro es que a lo que ellos más se manifiestan, la forma en lo que ellos más adoran. Y en la iglesia evangélica, lo que ellos más hacen, las alabanzas, entonces el púlpito queda en un lado, en un lado. En la iglesia adventista no, usted lo va a ver que siempre está en el centro. Es por esa razón. Dice la sierva de Dios. La música es el ídolo que adoran muchos cristianos, que profesan ser observadores del sábado. Hermano, yo estoy leyendo cosas serias aquí. Estoy hablando de los observadores del sábado. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. Cuando la señora White dijo eso, fue cuando ella tuvo la visión del barco, 11 años antes del, sí, 11 años antes del hundimiento del Titanic, ella tuvo una visión, 11 años antes. Y ella vio un barco y un témpano de hielo. Y oyó una voz que le dijo al capitán, dale de frente, que no torciera el barco. En el Titanic torcieron el barco y se hundió, pero cuando ella oyó la voz que dijo, dale de frente, y dice, yo entendí que Dios me estaba diciendo que enfrentara directamente la Asociación General por lo que estaba pasando allí, porque estaban entrando ideas de el hinduismo. Un ministro que enviaron a, a Inglaterra había sido influenciado por el hinduismo. Y entonces comenzó a meter todas esas doctrinas raras dentro de la iglesia. Y recibió una orden de la Conferencia General de que lo trajeran nuevamente a los Estados Unidos. Tráigalo para los Estados Unidos, por lo que había pasado. Y cuando él comenzó a predicar, aún en los Estados Unidos, un pastor que había sido misionero en la India, dijo, oye, él está introduciendo exactamente las mismas doctrinas de la religión hindú. Fíjese cómo Satanás sutilmente iba entrando y ha logrado penetrar. Lo que pasa es que una vez se cree que en el pueblo de Dios eso no pasa. La sierva de Dios está hablando aquí con los guardadores. Sigue diciendo. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en canal para tener. Estamos en ese tiempo y hay que tener cuidado con que esos mensajes subliminales y directos que vienen a través de la música no penetren. Eso hay que frenarlo. La música es una bendición cuando se la emplea en forma apropiada, pero con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar las almas. Y está hablando con los guardadores del sábado. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. ¿Usted está oyendo? Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Usted lo está viendo hoy en día. Eso pasó en el 1906, en la apostasía alfa, y la sierva de Dios dice, eso es para el futuro también. Sigue diciendo, Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, bien, Biblia y Espíritu de Profecía. Me detengo. ¿Por qué menciona ella los testimonios? Porque también uno de los puntos en el que Satanás iba a penetrar con sus ideas malsanas del espiritismo era negando los testimonios. Y la señora White dice que la señal que Dios le dio en el alfa, fue cuando los testimonios fueron atacados. Dice ella, cuando los testimonios fueron atacados, Dios me dijo ya, dale de frente, enfréntalo, porque los testimonios estaban siendo atacados. Y dijo más, cuando se llegue a aborrecer o a rechazar los testimonios, se llegará a dejar de creer en la Biblia. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Claro, aunque usted diga que usted cree en la Biblia, cuando usted deja de creer en los testimonios
y usted comienza a enfocar la Biblia, la va a interpretar de acuerdo a su manera, usted está dejando de creer en la Biblia, porque usted la está interpretando a su manera. ¿Usted sabe por qué esta iglesia siempre se mantuvo balanceada y unida a través de todos los años, exceptuando ahora, que ahora estamos en pie de guerra? Usted se sorprende las cosas que usted oye de los púlpitos, ven acá, pero eso no es lo que nosotros creemos. ¿Y cómo dicen esto? ¿Y cómo dicen esto allá? La razón es porque se han rechazado los testimonios, que fue un regalo que Dios nos dio, que mantuvo la unidad de la iglesia a través del tiempo, porque cuando los profetas son atacados, de una vez viene la destrucción. Búsqueselo en el Antiguo Testamento. Y más, cójase la oración de Daniel del capítulo 9, para que usted vea la razón por la que ellos estaban padeciendo eso. Y Daniel lo dice claro: Señor, nosotros desobedecimos tus mandamientos y no oímos la voz de tus siervos, los profetas que tú nos enviaste, ni nosotros, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros príncipes, ni nuestros reyes, ninguno, ni el pueblo. Lea solo ahí Daniel 9, que lo dice, la oración de Daniel, antes de que Gabriel apareciera, lo dice y lo repite 3 veces, lo mismo. Fue porque desobedecimos tus mandamientos y porque no oímos la voz de tus siervos, los profetas. Y hoy en día al profeta ya no lo pueden matar porque está muerto, pero le están apedreando los testimonios. Ayer la juez tuvo una visión de eso, que vio una procesión que venía, una visión que ella tuvo, una procesión, y dice, pero son católicos porque venían con una cruz y una cosa, y dice, pero es para mi casa que viene, y le tocaron la puerta. Y le dice, cuando le tocan la puerta, una visión que tuvo el hermano Juan, dice, cuando ya se van acercando, dice, no, pero fulano, son miembros de mi iglesia. O sea, el hermano Juan los reconoció, la cara de ellos, pero venían en esa procesión católica, que ella creía que era católica. Cuando le tocan la puerta, dice, vinimos a buscar sus, como sus posesiones. Dice, no, pero yo no tengo nada. Mira mi casa está vacía. Le abrió la puerta, porque eran gente que ya conocía. Dice, aquí yo no tengo nada. Mire que lo que hay. Dice, no. Los testimonios lo que venimos a buscar. O sea, oiga bien, los testimonios. Es un mensaje poderoso para ella, de lo que iba a pasar con los testimonios. Eso lo estamos mirando hoy en día. Yo creo en la hermana Juan, más que ustedes. Dicen, no, yo lo oigo hablando, más que ustedes. Pero entonces la contradicen. Mientras la sierva de Dios dice, muchos se están engañando, creyendo que el carácter se va a purificar cuando Cristo venga. Y es ahora, mientras hay tiempo de gracia. Esos son los mismos que dicen que la ley de Dios no se puede guardar. Y que Dios la colocó en otro lugar. Y ahora han puesto 2 muebles en el lugar santísimo. 2 muebles, cuando sabemos que es uno solo. Para separar el propiciatorio, que es el trono de Dios, del otro y darle una importancia inferior a lo que está dentro del arca. Pero la Biblia no dice eso. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, vas a coger, me va a hacer el propiciatorio de oro puro, porque era el trono de Dios. Fíjate que eso no tiene madera. ¿Por qué no tiene madera? Porque es Dios, el Dios todopoderoso infinito. La cajita tenía madera, porque la madera, ya estudiamos, que simbolizaba la humanidad y revestida de oro por la divinidad. Todo tenía que ver con eso. Lo que estaba en el atrio, no. Lo que estaba en el atrio era de madera con bronce, porque era lo que se aplicaba a la tierra. Pero lo que estaba en el cielo era con oro. Madera con oro, porque Cristo era madera con oro, porque Cristo es Dios y es hombre. Entonces, pero el propiciatorio era de oro puro, con 2 querubines. Dios dijo, me lo vas a poner como una tapa encima de la cajita del arca, que tenía 3 ingredientes. Pero ese ministro lo que agarra y tira por el piso solamente los 10 mandamientos. Le bajó la categoría a los 10 mandamientos. Nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga, él lo dijo claramente. Pero Cristo dice lo contrario. Y la sierva de Dios dice lo contrario. Entonces, tenemos que permitir que Dios haga su obra como tiene que hacer y honrarlo a Cristo con nuestra vida. Tengo una cita poderosa, también que la voy a leer más adelante, donde los discípulos, dice la sierva de Dios, eso está en Hechos de los Apóstoles, dice que ellos vivían a la altura de seguidores de Cristo, porque no podían permitir como negar el nombre de Cristo con una vida pecaminosa. No podían, vivían. Ellos habían vencido el pecado por la sangre de Cristo, no era una fuerza personal. Esa cita se la leeré más adelante. Sigo leyendo. Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea y considere y luego que obedezca. Clave, que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva, ¿ah? Algo nuevo, determina el surgimiento de doctrinas extrañas. ¿Usted sabe lo que se ha dicho ahora mismo? Voy por el número 2 de los 5
5 predicaciones y temas que ha desarrollado uno de los grandes dirigentes nuestros. Él dice que ya como con los viejitos ya no se puede mucho, porque ya nosotros de que nos dicen algo raro abrimos los ojos porque fuimos criados en esto. Lo está haciendo con los jóvenes, para que las próximas generaciones de jóvenes ya vengan ya con esta nueva creencia. Y creo que si no esta semana o la próxima, va para allá, para Santiago, mis queridas gente de Santiago. Estén atentos. No se dejen engañar, la palabra de Dios es clara. Yo creo en los libros inspirados. Lo que me dice el Espíritu de Profecía yo lo creo, fuera de la Biblia. Lo único que yo creo fuera de la Biblia es lo que dicen los libros inspirados, porque eso es inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Determina el surgimiento de doctrinas extrañas y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien, si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, estemos firmes en lo que hemos creído, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está citando ella Hebreos, capítulo 2, 1 al 3. Me siento alarmada al notar por doquiera la frivolidad de hombres y mujeres jóvenes que profesan creer la verdad. Está hablando con su pueblo, ¿eh? No parecen pensar en Dios. Su mente rebosa de insensatez y su conversación de asuntos vacíos y vanos. Su oído tiene agudeza para percibir la música y Satanás sabe qué órgano puede excitar para animar, embargar y hechizar la mente de modo que no desea a Cristo. Con la música los hechiza. Por eso que hay que tener cuidado, porque es que la sierva de Dios me está advirtiendo que en este tiempo, en el tiempo final, en el futuro, iba a pasar eso con la música. Sigue diciendo, el alma no siente anhelos espirituales por conocimiento divino y crecimiento en la gracia, cuando está hechizada la mente por la música. Se me mostró que los jóvenes deben elevarse y hacer de la palabra de Dios su consejera y guía. Les incumbe responsabilidades solemnes que ellos consideran livianamente. La introducción de la música en sus hogares, en vez de incitarlos a la santidad y la espiritualidad, ha contribuido a distraer de la verdad sus espíritus. Los cantos frívolos y la música popular parecen cuadrar con sus gustos. Ay, esos signos de los heraldos, ay, esos signos del linario. No, no, es algo que me gusta. Hay gente que van a la iglesia y dice, ay, no me gustó la prédica, o no me gustó, no me gustan esos signos. Oh, pero ¿es para usted el culto o es para Jehová? Mire lo que la sierva está diciendo. La hace cuadrar con sus gustos, pero los gustos personales. Cuidado con eso. Y si va al manual de la iglesia, le va a decir cómo deben ser, la comisión que se encarga. Una comisión muy especial para elegir la música que se va a cantar en la iglesia. Manuel de la iglesia ahí lo dice, pero mucha gente no lo acepta. Y ahí, bueno, no lo voy a leer ahora, pero está en el manual de la iglesia. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Mensaje selecto, tomo 2, página 43. El cristiano verdadero no tendrá deseos de entrar en ningún lugar de diversión ni participar en ningún placer sobre los cuales no pueda pedir la bendición de Dios. Bueno, eso me recuerda a la catástrofe que pasó ahora en la República. No se lo hallará en el teatro, el salón de bailar, de billar o en la cancha de bolos. No participará en el baile o en ningún otro placer que borre a Cristo de la mente. A aquellos que abogan por estas clases de diversiones, les digo, no podemos participar de ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ningún cristiano desearía que la muerte lo sorprendiera en un lugar tal. Ninguno desearía hallarse allí cuando Cristo venga. La fe por la cual vivo, página 240. Hay muchas cosas que leer. Voy ahora, porque estos temas son demasiado amplios. Perdón, se me fue lo que estaba. Aquí está. Vamos a leer ahora un poquito más, mientras tiempo tenemos. Creo que ya la semana que viene
vamos a terminar con el asunto. ¿De qué otra forma penetraría el espiritismo a la iglesia? A través del engaño. Recuerda que Jesucristo dijo que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Los falsos profetas son el espiritismo falso. Una de las características más salientes de la apostasía alfa fue el engaño. En algunos casos se propagaban directamente cosas que no eran verdad. Y eso está pasando hoy en día. Se propagan cosas que no son verdad. Y como mucha gente no indaga, ni profundiza, ni investiga, entonces la acepta como buenas y válidas. Usted ve las conversaciones, mira, ante ese ataque que se ha hecho directamente y la idea de que nosotros no podremos vencer el pecado nunca, puse un comentario, porque había 160 comentarios. Yo puse un comentario donde dije, me alegro mucho, porque lo que podía comentar estaba allí. Me alegro mucho de que la mayoría no ha aceptado esas informaciones como buenas y válidas, que vienen de un gran ministro nuestro. No, pero no la aceptaron. La mayoría no la aceptó. Al contrario, la contradijo inmediatamente. ¿Por qué? Porque están claros en que Jesucristo avisó acerca de esos engaños que vendrían y que atacarían nuestras doctrinas. ¿Cuándo usted podría pensar que Satanás podía penetrar en nuestra iglesia, donde podría en tela de juicio si el sábado de Dios se guardará en la eternidad o no, o si se va a guardar en el cielo o en la tierra nueva? Eso nunca tuvo dudas alguna. Hoy en día ya se han tirado tantas cosas que ya la gente no sabe si será cierto o no. ¿Usted cree que Dios, el punto focal de controversia será ese? ¿Usted cree que Dios entonces va a poner ese punto focal? Así como puso un árbol, puso un día, cosa sencilla, que muestra la obediencia a Dios, el respeto a Dios. Entonces Dios lo va a colocar, va a hacer que se pierdan, o sea, sí, lo está haciendo, que se pierdan millones porque Dios después va a quitar el sábado. Entonces se perderán millones. Entonces es preferible que Dios lo quite ahora y diga, no, eso no tiene importancia. La ley no se puede guardar, es verdad. Sigamos nuestros propios caminos. Entonces yo no entiendo para qué estamos predicándole a nuestros hermanos evangélicos y católicos si la ley de Dios no se puede guardar. Y ellos aman a Cristo. No creo usted que ellos aman a Cristo. Hay muchos evangélicos que aman a Cristo, pero mucho más que muchos de nuestros hermanos adventistas. Solamente que en oscuridad, está en confusión, pero aman a Cristo. Entonces, ¿para qué usted lo quiere traer para acá? ¿Para cogerle su diezmo y sus ofrendas? O no sé para qué. ¿Para qué que vienen? Déjelo allá. Déjelo allá, porque allá están bien, porque ellos aman a Cristo. Si nosotros no podemos guardar la ley, entonces sigamos todo el mundo como vamos. No tenemos ni que predicar el evangelio. El mundo va a ser salvo. Finalmente hasta Satanás será salvo. Eso es una doctrina que ha penetrado en la cristiandad. Hay un grupo que predica eso, que hasta Satanás será salvo. Que solamente Dios está haciendo esto para demostrar que él tenía la razón. Una trampa del diablo. Cuidado, mis hermanos, con eso. Otro punto. Desacuerdo y disensión. Mire, mi hermano, la sierva de Dios dice claramente que en la apostasía alfa de 1906, que se repetiría en el tiempo del fin, habría disensión y que habría tanta confusión con respecto a lo que sería la deidad. Ahora en día no se sabe si el Espíritu Santo es una persona o es una esencia, es un perfume. Usted dirá, bueno, eso está bien para los testigos de Jehová que creen eso, pero en la iglesia adventista, que ven esa confusión hoy en día. Es algo para meditar. Desacuerdo y disensión. Y eso viene como consecuencia, la sierva de Dios lo dijo, porque en el alfa pasó cuando se rechazaron los testimonios. Hoy en día se están atacando los testimonios, está pasando lo mismo. Otra forma como Satanás ha penetrado y está penetrando para lograr su objetivo. Porque el objetivo final de Satanás es penetrar en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, y destruir la doctrina de Jesucristo, la doctrina pura. Porque esta es la iglesia que le hace la guerra. A nosotros lo tienen engañado ya con el espiritismo hace tiempo. Lo tienen engañado. Entonces Dios dice, salgan de Babilonia, pueblo mío. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si nosotros no podemos observar los mandamientos de Dios, y ellos están allá, que quizás ustedes dirán, no guardan el sábado, pero observan todos los otros mandamientos, están allá. Pero nosotros tampoco podemos observar los mandamientos, entonces no tenemos que traerlos. ¿Por qué